5:50 de la mañana, hora de hablar de frente. Oscar Manco, economista, nos acompaña a esta hora. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por reiniciar antes, con nosotros antes Consejo de ir Redacción. con ese tema, Oscar, ¿qué tal este fondo que tenemos hoy en Consejo de Redacción? Está bien bonito, felicitaciones. La bienvenida del primer Es que día es en de este vivo. año. ¿Ah, sí? Es en vivo, esa imagen es en vivo. Eso es lo que los antioqueños en este momento, a esta hora de la mañana, están viviendo. Una imagen, no podía dejar pasar derecho esa imagen tan bonita a esta hora de la mañana, claro. No, y hay una imagen que nos lleva a la calma para hablar del siguiente tema, para Sí, hablar hay de que estar economía serenos. y del golpe que tendremos los colombianos al bolsillo. ¿Habrá o no, según el incremento del salario mínimo? ¿Cuáles son esas expectativas y perspectivas para este inicio del año a nivel de economía, Oscar? Bueno, lo que pasa es que generalmente el incremento del mínimo siempre va en función de lo que esté pasando con el tema inflacionario. Entonces, dado que la inflación, pues celebramos todos, finalmente estuvo por debajo de lo que muchos analistas esperábamos, 5.2, ese incremento del mínimo por encima, alrededor de 4% por encima del mínimo, lo que genera finalmente en las personas es tener una disposición adicional de dinero que evidentemente pues se va a gastar, no se va a ahorrar. Y además de lo anterior, muchas tarifas, muchos ajustes vienen en función no solamente de la inflación, sino también del salario mínimo, con lo cual ese incremento en realidad yo creo que va a ser bastante, digamos, menor y pequeño para lo que serán las necesidades de las personas a fin de cuentas. O sea, no nos va a alcanzar para un ahorro, sino para contar con los gastos y el incremento de otros rubros, por ejemplo, como los peajes. Efectivamente, y es que lo que sube es la cotidianidad, entonces está subiendo la cuota de administración de la unidad de la inflación, sube la cuota de la EPS con el mínimo, sube el transporte público con lo que incremente también seguramente el mínimo y parte de la inflación. Entonces muchos elementos de la cotidianidad suben de esa manera, lo que permitiría que las personas no vean finalmente un ahorro dentro de sus bolsillos. Creería uno que lo único que de pronto bajó un poquito fue el SOAT para este año, pero del resto todo va en un incremento. ¿Cómo darle solución a ese problema? Porque es que muchos dicen, subió tanto el salario mínimo, pero es que también sube absolutamente todas las otras cosas. ¿Cómo darle nivel para poder que no se desborde la economía de los antioqueños? Hay varios elementos y pues de alguna manera también depende mucho de la voluntad que tenga el gobierno nacional. Y hay temas que pasan de pronto de agache y no nos damos cuenta. De hecho, el dinero en circulación ha crecido más del 16%. Quiere decir que el año pasado había 100 billetes circulando, ya tenemos 116. Y eso pues la gente dirá, pues qué tan bueno, tenemos plata moviéndose. Pero en realidad cuando el dinero circula, lo que tendemos es a gastar. Entonces en ese orden de ideas no hay un freno que se esté estableciendo desde el punto de vista del gobierno nacional a este ejercicio que finalmente es el control de la inflación y el control también de los precios y demás. Los alimentos no ceden, la educación todavía continúa muy por encima de lo que sería pues este determinante de evolución de IPC, y es la cotidianidad, lo que las personas finalmente están gastando y están desembolsando, con lo cual pues de alguna manera vemos todavía muy complejo que la inflación se vaya a controlar para este año 25. Oscar, pongamos esto en números. ¿Cuál sería el salario que debería recibir una familia antioqueña para vivir dignamente, no con lujos, pero para poder vivir dignamente en este momento como están las cosas? Lo que pasa es que eso no lo podemos desprender también de lo que sería el andamiaje completo de la economía, porque podríamos decir, hombre, una familia podría estar viviendo con 3, 4 millones de pesos al mes. Sin embargo, como también esto depende mucho de lo que esté pasando con los precios, en Colombia no somos tendientes a ahorrar. Cuando tenemos un excedentico de plata, entonces viene este gastico adicional, el paseo adicional, o incluso nos endeudamos para pasear, nos endeudamos para comprar comida, que es lo que toca finalmente. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que no se puede hablar de un salario objetivo u óptimo, porque depende mucho de ese tema económico que finalmente afecta tanto. Diferenciemos dos elementos. Uno es el salario mínimo, que incrementa a un 9,53 para este año 2025, y otro es el IPC, que incrementa a un 5,2%. Para entender, para los televidentes, y ser lo más gráfico posibles como nos gusta aquí, para que todos podamos entender en estas conversaciones cuáles serían esos rubros, esos productos, esos servicios que estarían directamente vinculados con el IPC, el 5,2%. Bueno, lo primero es tener la claridad de que la inflación no es el IPC. Eso es una cosa que nos han vendido, pero eso no es cierto. Es una forma de indicar cómo evolucionan los precios de productos y servicios, pero en realidad la inflación es cómo pierde usted poder adquisitivo cada vez que va a la tienda, cada vez que va a mercar, cada vez que usted ve que no le alcanza. Eso en realidad es la inflación, y eso queda muy implícito dentro de las personas. Hombre, yo mercaba con 300.000 pesos, ya no me alcanza, ya tengo que gastarme 350. Ahí está en realidad la inflación de las personas. El IPC es un indicador que más o menos mide, en función de algunos productos y servicios, cómo evolucionan esos incrementos finalmente. Entonces, es importante que las personas tengan clara esta diferenciación. Hay elementos que se actualizan con la inflación, como mencionamos, la
cuota del arrendamiento, el valor de la cuota de administración de la unidad, algunos temas alimenticios. Y aquí en Colombia tenemos un impacto adicional, y es que el año pasado, si lo recuerdan, empezó el impuesto saludable fuertemente, lo cual ha afectado y no ha permitido que los alimentos cedan en función de esa inflación. Y las personas, pues, ¿qué es lo que consumen? Consumen lo que toca. Entonces, en esa línea, no podemos decirle a una persona que se gane el salario mínimo, alimente saludablemente y vaya, coma, porque finalmente estos alimentos son hasta incluso más costosos. Entonces, la inflación es diferente de ese tema, en realidad, del IPC. Ahora, eso es lo que se incrementa con esto. Desde el punto de vista del salario mínimo, esto sí tiene impacto directo dentro de los peajes, dentro de las multas de tránsito, dentro de la cuota de la EPS, que también, como les mencionaba, es de la cotidianidad. El tema es que no sabemos y no tenemos toda la claridad de qué es lo que sube con el IPC y qué es lo que sube con el mínimo. Pero sí es importante mencionar que en algunos de los casos, alguna de las variables va a afectar estos temas que son de la cotidianidad, como les mencionaba. Y guarde, porque todavía no sabemos qué va a pasar con la salud y los costos que va a tener. Pero, Carlos, mire, los antioqueños somos muy aspiracionales y está comenzando el año y muchos vamos a decir, este año sí compro el carro, este año compro la moto, este año quiero adquirir la vivienda, este año nos vamos a pasear. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cuáles son esas recomendaciones para ser precavidos con los gastos? Bueno, yo pienso que el 2025 es un año muy de transición, y más este primer semestre del año, donde todavía tenemos tasas altas, hay incertidumbre, está todavía en juego el tema de la calificación crediticia de Colombia, que eso podría generar también un impacto fuerte dentro de las tasas de interés. Entonces yo sí les recomendaría que más bien estén pensando en el segundo semestre. Este primer semestre, y además de lo anterior, el año 25, es un año preelectoral que históricamente son años de mucho gasto porque vienen las elecciones el año entrante, y eso permitiría también que de alguna manera no se frene esa presión que tienen las personas en compras y demás. Entonces sí es importante que se haga una planeación adecuada del dinero, una planeación adecuada de los desembolsos, de los ingresos y demás, a fin de que no se vaya a tener de pronto un año 25 muy complejo durante esta primera fase. Y además de lo anterior, pues también tenemos aquí el cierre del 24, que fue un año de bastante gasto, había, digamos, un boom bien positivo que se evidenció en el comercio durante el último mes del año, pero que para el primer mes del año ya es un poco bastante apretada la correa. O sea que un buen regalo para esta época, una buena alcancía. Seguramente, sí, muy de que lo acuerdo. incentive a ahorrar. Cada monedita suma. Exactamente. Pero la otra pregunta es, ¿sirve ahorrar y dejar el dinero en la casa o invertirlo? Bueno, hay alternativas de inversión bien interesantes en Colombia, puesto este tema boom de los bancos digitales y demás que ofrecen tasas del 10, 11%. Es interesante que la gente contemple este tipo de cosas, porque finalmente cuando se hace el desembolso y se saca la plata, pues eso no va a rentar. Entonces, el gustico, las vacaciones que nos estamos endeudando para poder pagar las vacaciones, que eso, pues, reitero, hace parte de nuestro día a día, pero es importante que las personas vayamos planeando y tengamos un ejercicio de planeación que permita no tener un año 25 en el segundo semestre muy complicado. Y eso además que estamos en una época que para los padres de familia es bien complicada también, porque son los útiles escolares, los uniformes y todo también, pues ya sabemos, los incrementos de cada año, así que... La ruta escolar. La ruta, el colegio también, la mensualidad de los colegios. Aquí la recomendación es trate de invertir lo más inteligentemente. Cada peso, cada centavo cuenta, como dicen por ahí las mamás. Los pesos grandes se cuidan solos, los pequeñitos son los que hay que cuidar, los gastos de hormiga, como los llaman. Entonces, muchísimas gracias, Oscar Manco, por acompañarnos hoy a darnos esos tipsitos para arrancar un muy buen año ahorrando, si se puede. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, 6 de la mañana, 59 minutos. Es momento de hacer una breve pausa y también conocer los titulares de las noticias más importantes a esta hora en Antioquia, Colombia y el mundo. Esto es Consejo de Redacción. Volvemos.